¿O qué evoluciona antes? ¿El complicado código contenido en el ADN o la capacidad de leerlo y de emparejar los aminoácidos con el código? Preguntas muy complicadas para los evolucionistas y que no tienen respuesta porque no hay evolución y no se puede explicar. Todas estas formas ya habían sido creadas tal y como las vemos ahora, porque si no, no podrían haberse desarrollado, reproducido, etc. Más preguntas. Los órganos. Por ejemplo, la epiglotis nos dice es una especie de válvula en una estructura cartilaginosa que cubre la entrada de la laringe y que se mueve hacia arriba y hacia abajo, impidiendo que los alimentos entren en ella y en la tráquea al tragar. ¿Vale? Tenemos una estructura. En teoría, ya esta estructura ha evolucionado totalmente para hacer esta función. Impide que los alimentos entren en ella y en la tráquea al tragar. O sea, en la laringe y en la tráquea al tragar. Un conducto de desviación. Pero si la epiglotis se hubiera desarrollado gradualmente a lo largo de mucho tiempo, habría sido inútil la mayor parte de las veces, puesto que no cerraría la tráquea hasta que hubiese alcanzado su pleno tamaño por medio de la evolución. ¿No? O sea, aquí tenemos esta estructura totalmente formada con una función, pero ¿qué pasó antes de que hubiera evolucionado? Si no podía impedir que los alimentos entraran en la laringe y la tráquea, estaríamos muertos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que los órganos hubieran seguido un proceso de evolución? Si no estarían funcionando correctamente como deberían. No es posible esto. ¿De qué nos serviría que la epiglotis hubiera evolucionado durante tantos millones de años si no hubiera funcionado como tendría que haber funcionado hasta ahora? Ya estaríamos muertos. Esto quiere decir que la epiglotis siempre ha sido la epiglotis, no ha evolucionado. Siempre lo hemos tenido, al igual que todos nuestros órganos. Pero es que aparte tenemos otras preguntas, porque la epiglotis no es una cosa que funciona así por sí sola, ¿eh? Está conectada a los nervios que controlan la tráquea, la función del cerebro para ello. O sea, todo el cuerpo está conectado con nervios, con todo tipo de estructuras para que funcionen correctamente y estén coordinadas con todo lo que hagamos en ese momento. ¿Y cómo evoluciona todo este sistema? ¿Cómo evolucionan todas estas partes interdependientes? Muy difícil de explicar. Y esto es uno de los retos más importantes que afronta el modelo evolutivo, es su capacidad para explicar cómo pudieron evolucionar los órganos y los organismos complejos con partes interdependientes. O sea, no es nada fácil explicar esto para un evolucionista, porque ya no estamos hablando de una estructura, sino de todo lo que conecta a esa estructura. Hay nervios, músculos, ligamentos, cartílagos, hay arterias. Todo esto también tendría que haber evolucionado. Y para explicar cómo ha evolucionado todo esto, no hay teorías. Conclusiones. Vamos a ver la conclusión de toda esta parte, esta segunda parte de la conferencia, y es que no hay ninguna prueba o hecho que demuestre la teoría de la evolución. En todo caso, hay pruebas que muestran que la teoría de la evolución no es posible. De la teoría de la evolución solo existen teorías, falsificaciones y mucha imaginación y empeño por parte de sus defensores para adoctrinar a niños, jóvenes y adultos a creer en lo sinsentido. Y esto parece un poco fuerte, pero acabamos de verlo, acabamos de dudar de toda esta teoría y estas son las conclusiones que podemos llegar y que es así. No hay pruebas